Dios les bendiga abundantemente. Estamos de nuevo con ustedes para darle continuidad a nuestro estudio basado en Apocalipsis. En esta vez, Apocalipsis capítulo 1, versículo 2. Aquí tenemos el texto griego de Apocalipsis capítulo 1, versículo 2. ¿Cómo dice? Dice: o se martiricen ton logon tuteiu, que tin martirian y su Cristo osa iden. Aquí está. Lo que está encerrado en el cuadro dice de nuevo: o se martiricen ton logon tuteiu. Quiere decir que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Se está refiriendo al apóstol Juan. El apóstol Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios. En este texto, en el verso 2, nos habla de tres cosas. Nos habla de que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Nos habla del testimonio de Jesucristo. O sea que también ha dado testimonio, vágase la redundancia, del testimonio de Jesucristo. Y osa iden de todo lo que ha visto. Entonces, estas tres cosas vamos a tocar primeramente. O se martiricen ton logon tuteiu, o sea, ha dado testimonio de la palabra de Dios. Cuando observamos, nos damos cuenta de que se trata de algo que está dentro del libro de Apocalipsis. O sea, cuando dice que está dando testimonio de la palabra de Dios, no se está refiriendo al tiempo pasado, se está refiriendo al contenido de las visiones, de la revelación de Apocalipsis. O sea, estas tres cosas es dentro del libro de Apocalipsis. Lo que Juan ha hecho, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto, es dentro de la revelación de Apocalipsis. Ahora, ¿qué es esto de la palabra de Dios? Porque cuando habla del testimonio de Jesucristo, está hablando específicamente del testimonio de Jesucristo dentro del libro de Apocalipsis. Del mismo modo, cuando habla de la palabra de Dios, pues tenemos entonces que ubicarnos. A ver, la pregunta es, ¿qué es eso de que ha dado testimonio de la palabra de Dios? Ya eso es en sentido general, es más genérico. Juan ha dado testimonio de lo que ha dicho Dios dentro del período o dentro del tiempo del libro de Apocalipsis. La palabra de Dios es algo muy importante. Yo he dicho muchas veces que hay dos cosas en el universo, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, como se dice dentro del libro de Apocalipsis, que son las más importantes. La primera es Dios. Dios es lo más importante en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y lo otro que es importante después de Dios es su palabra. O sea, cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de algo que no se puede despreciar, que no se puede irrespetar, que tenemos que verla con reverencia. Por eso la Biblia es un libro al que todo el mundo tiene que reverenciar, todo el mundo tiene que respetar. Es la palabra de Dios. El Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24 y el verso 35, dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Entiéndase, óigame, la creación dejará de ser, pero la palabra de Dios no. ¿Dónde dice la Biblia que el cielo y la tierra dejarán de ser? Si usted se busca en el mismo libro de Apocalipsis, el capítulo 20, el verso 11, dice que el cielo y la tierra no se encontró lugar para ellos. Se fumaron, desaparecieron, dejaron de ser. Y en el capítulo 21, en el verso primero, dice que hubo cielo nuevo y tierra nueva.
Entonces, estas dos cosas juntas nos dicen a nosotros que el universo como lo conocemos hoy va a desaparecer, va a dejar de ser. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, cuando hablamos de dar testimonio de la palabra de Dios, ya en sentido general estamos hablando de algo muy importante, a lo que hay que darle lugar preferencial en nuestra vida, en nuestro ambiente, y que debemos propagar, que debemos tomarle en cuenta en todos los aspectos de nuestra vida, en toda nuestra área. Debemos darle lugar, el lugar que se merece. Tenemos que ponderarla, tenemos que enseñársela a todo el mundo, a los niños. Como dice la palabra, instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartará de ella. Instruye al niño en la palabra de Dios, enséñale temor de Dios, apártalo, aléjalo de las cosas del mundo y tráelo a conocer y a respetar la palabra de Dios, como le dijo el Señor a Josué. El Señor le dijo, ¿verdad?, que tenía que meditar en su palabra de día y de noche, porque eso le iba a traer prosperidad. O sea, la palabra de Dios, cuando le damos lugar en nuestra vida, cuando la ponderamos como lo principal en nuestra vida y que ocupe todas las áreas de nuestra vida, eso nos trae la bendición de Dios. El mismo libro de Apocalipsis, ¿qué nos dice con relación a la profecía de Apocalipsis? Bienaventurado el que lee, los que oyen y guardan las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Nosotros tenemos que ahorita tratar este versículo 3 del capítulo 1. Ahora estamos en esta parte que le leímos en griego y también en español, de que el apóstol Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios. Bueno, entonces también la segunda parte, que tin amartirían Jesucristo, o sea, también del testimonio de Jesucristo. O sea, Jesucristo, en el libro de Apocalipsis se le presenta como el testigo fiel. Y vamos a ver por qué se le llama testigo fiel al Señor. Cuando hablamos de que ha dado testimonio del testimonio de Jesucristo, Juan ha dado testimonio del testimonio de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el testimonio de Jesucristo? Estamos hablando de ese testimonio que él ha dado en el libro de Apocalipsis. Algo que él vino a poner en manos del apóstol Juan para sus siervos. Eso fue lo que nos dice en el versículo 1. Revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces Juan recibe todas estas visiones, de esta revelación que se le dio. ¿Con qué objeto? De que la muestre a los siervos. El Apocalipsis no fue para todo el mundo. El Apocalipsis es para sus siervos, y Juan tenía que encargarse de eso. Y él está diciendo en este versículo que él cumplió con eso, que él dio testimonio de la palabra de Dios y también del testimonio de Jesucristo. Nosotros veremos en el versículo 9 de este mismo capítulo que eso le trajo problemas al apóstol Juan, el dar testimonio de la palabra de Dios y testificar acerca de Jesucristo. Y ahora él sale de la isla con una revelación para continuar dando testimonio de la palabra de Dios, ya en base a estas profecías que están contenidas en el libro de Apocalipsis. Él va a continuar dando testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto, que están en clave para la gente de entonces, porque en el libro de Apocalipsis se habla de la confrontación entre Roma y la iglesia y el pueblo de Israel, o sea, Roma contra los siervos de Dios. Entonces, allí se declara en Apocalipsis a Jesucristo como Señor,
como Dios. Y entonces resulta ser que eso es contrario a lo que decía Domiciano de sí mismo. En otras palabras, las visiones y la revelación de Apocalipsis era contraria a lo que decía Domiciano. Y Domiciano había mandado a Juan a la isla de Patmos justamente por querer negarse a reconocer a Domiciano como Señor. ¿Y qué hace Dios? Le está revelando que lo contrario a lo que Domiciano pretende, lógicamente, que Él es el Señor, y contrariamente a eso, Apocalipsis dice que el Señor es Jesucristo. Y dice, por eso dice Juan que Él ha dado testimonio del testimonio de Jesucristo. Jesucristo se presenta como Señor y no como cualquier cosa. Vamos a ver la visión de Juan con relación a Jesucristo, o sea, la imagen de Jesús que él vio, por la cual dice la palabra que cayó como muerto. Ese Jesús es el Dios verdadero, en contraposición de Domiciano. Ese Jesús es el verdadero Señor y no Domiciano, ni ningún otro de los emperadores, ni antes ni después de Domiciano. Jesús es el verdadero Señor. Nosotros utilizamos la palabra Señor, en griego Kyrios, pero cuando hablamos de Señor en términos absolutos, usted le diga a cualquier persona, mire Señor, eso no es problema. Pero cuando hablamos de Señor en términos absolutos, solamente hay uno, y es Jesucristo. Y esto es lo que nos enseña el libro de Apocalipsis, que lo vamos a estar viendo en cada capítulo, en el comentario, en los análisis de cada capítulo del libro de Apocalipsis. Entonces dice también, aparte de que Tim martirían y su Cristo, dice osa iden, o sea, y de todo cuanto ha visto. Entonces, ¿qué fue lo que vio Juan? Bueno, eso es lo que nosotros vamos a estar considerando palabra por palabra. Es una cantidad inmensa de cosas extraordinarias que están contenidas en el libro de Apocalipsis. Este versículo es corto, el versículo 2 del capítulo 1, pero encierra todo lo que tiene el libro de Apocalipsis. Aquí dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Esto está en el libro de Apocalipsis, que ha dado testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces todo esto encierra, el versículo 2 encierra todo esto que está contenido en el libro de Apocalipsis. Es importante, hermanos, que nosotros hagamos énfasis en analizar cada palabra, cada versículo, cada capítulo, cada aspecto. Por eso vámonos al paso, vámonos poco a poco, analizando con cuidado todas estas cosas que nos revela el Señor. Y déjenme decirle que hay una promesa de bendición para los que leen, para los que oyen, para los que guardan la profecía de este libro. Si estudiar Apocalipsis resulta en bendición para todo el mundo. Así que nosotros le llamamos a que le den seguimiento a estos estudios que estamos llevando a cabo. Yo les suplico que le dé a suscribirse y además que le ponga un me gusta en cada programa. Por hoy vamos a dejarlo hasta ahí y en la próxima entrega vamos a continuar con el versículo 3. Que Dios les bendiga abundantemente.